Annabeth Chase es uno de los personajes principales de la saga de Percy Jackson, siendo la figura femenina con más importancia en esta historia. Es por eso que el día de hoy vamos a estar repasando, de manera bastante resumida, la vida de este personaje. Cabe resaltar que esta información proviene de la saga de libros de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Antes de comenzar, recuerden que en la cajita de descripción les dejo mi link de afiliado a Amazon, donde podrán obtener 30 días gratis de audiolibros ilimitados en Audible o 90 días gratis si tienes Amazon Prime. Yo suelo extraer la mayoría de las historias de audiolibros que consigo en esta plataforma, y la verdad es que tienen una amplia variedad de libros populares como Alas de Sangre, El Príncipe Cruel y Una corte de rosas y espinas, entre muchísimos otros. Así que ahí les dejo el dato. Annabeth Chase nació el 12 de julio de 1992 en San Francisco, California, siendo hija del mortal Frederick Chase y Atenea, la diosa de la sabiduría, lo que convierte a Annabeth en una semidiosa. El padre de Annabeth, Frederick, conoció a su madre Atenea mientras estudiaba historia en la Universidad de Harvard. Atenea le ayudó en sus estudios y en consecuencia ambos se enamoraron. Poco después, en 1992, como un regalo hacia Frederick, Atenea le envió a Annabeth, considerada una hija del cerebro, al igual que todos los otros hijos de Atenea, lo que significa que nació a partir de los pensamientos de la diosa fusionados con los de su padre. Annabeth apareció en la puerta de su padre en una cuna de oro llevada desde el Olimpo de Céfiro, el dios del viento del oeste. Sin embargo, su padre le preguntó a Atenea si podía llevarla de vuelta al Olimpo y criarla allí, ya que él no la consideraba un regalo, no estaba preparado para cuidarla y tampoco sabía que su amistad provocaría el nacimiento de Annabeth. Atenea se negó y le dijo que los semidioses debían ser criados por sus padres mortales y no por sus padres divinos. Al final, Frederick no tuvo más remedio que aceptarla y cuidar de ella como pudo. Cuando tenía 5 años, su padre se casó. Él y su esposa tuvieron 2 hijos, los gemelos Matthew y Bobby Chase. Annabeth peleaba constantemente con su padre y madrastra, quienes alegaban que ella los ponía en peligro, ya que eran atacados frecuentemente por monstruos. Además, sus hermanos recibían un trato mejor que el que le daban a ella, lo que empeoraba su actitud. Cuando cumplió 7 años, la única persona con la que la pequeña Annabeth parecía divertirse era con su primo Magnus, pero este lazo familiar se terminó cuando sus tíos decidieron mudarse lejos. Durante las noches, Annabeth solía ser atacada, mordida y cubierta de telarañas por arañas, y gritaba pidiendo ayuda a su padre, pero su madrastra pensaba que solo estaba fingiendo, porque cada vez que entraba a su habitación, las arañas se escondían y las picaduras se desvanecían por la mañana. En consecuencia, Annabeth pensó que su madrastra la consideraba un bicho raro, así que cuando tenía 7 años, decidió huir de casa, cansada de que su familia no la apreciara y de que su padre nunca la defendiera. Una vez en la calle, Annabeth luchó contra los monstruos con la guía de su madre Atenea durante unos cuantos meses, utilizando únicamente un martillo. Fue entonces cuando conoció a Luke Castellan y Talia Grace, quienes como ella eran semidioses, por lo que la acogieron en su grupo como una más. Juntos lucharon contra monstruos e hicieron escondites en lugares de la costa este. En el trayecto, se detuvieron en la casa de Luke en busca de suministros médicos para Talia, cuando el chico conoció a su padre Hermes por primera vez. Este encuentro marcó a Luke para siempre, quien a partir de ese momento se convirtió en alguien distinto que buscaba demostrar algo y actuaba de manera imprudente. Finalmente, se toparon con Grover Underwood, un sátiro que había sido enviado para escoltar a Talia al campamento mestizo, y que se ofreció a llevar a los otros 2 también. Sin embargo, tomaron algunos caminos equivocados durante el trayecto y fueron atacados por diversos monstruos enviados por Hades, quien seguía molesto con Zeus, por lo que intentaba matar a su hija Talia. Pudieron llegar al campamento mestizo,
pero se retrasaron el tiempo suficiente para que la manada de monstruos que les perseguía los alcanzara. No podían correr más rápido que ellos, por lo que Thalía hizo el último sacrificio. Dijo que se quedaría atrás para que así Annabeth, Grover y Luke pudieran llegar con seguridad. Se desconoce si ella realmente luchó contra los monstruos o no, pero se cree que así fue, y que por ello fue herida de muerte. Zeus, compadeciéndose de su hija, le salvó la vida convirtiéndola en un pino que más tarde llamó el pino de Thalía. Este árbol se convirtió en una barrera para el campamento contra los monstruos y los mortales, a menos de que quien quisiera entrar fuera invitado por alguien desde el interior del campamento. Annabeth estuvo en el campamento durante los próximos 3 años. Mantenía comunicación con su padre por medio de cartas. Este insistía en que regresara, a lo que ella se negó en varias ocasiones hasta que, al cumplir los 10 años, decidió regresar. Sin embargo, desistió de la idea al notar que los monstruos regresaban con ella, amenazando de nuevo la seguridad de su familia. Con el tiempo descubrió también que tenía un crush por Luke, aunque no hizo nada al respecto y prefirió guardarlo en secreto. Fue en aquella época cuando escuchó por primera vez sobre la profecía, lo que ocasionó que empezara a tener pesadillas con ella. Cada vez que un nuevo campista llegaba al campamento mestizo, Annabeth se preguntaba si era el elegido, incluso aunque no fuera un hijo de los 3 grandes. La razón de esta obsesión era que Quirón, el líder del campamento, le había dicho que tendría un papel que desempeñar en la gran profecía. Annabeth conoció a Percy Jackson cuando tenía 12 años. Ella notó casi de inmediato que al ser el hijo de Poseidón era el elegido. Poco después de que Percy conociera la profecía, la cual consistía en realizar una búsqueda para encontrar el rayo de Hades y devolverlo a Zeus, Annabeth decidió unirse a él en compañía de Grover y juntos emprendieron el viaje hacia el inframundo. Comenzando la búsqueda, fueron atacados por 3 furias. Luego fueron interceptados por Medusa, situación de la cual salieron, nuevamente, gracias al ingenio de Annabeth. Pero aquel no sería el único altercado que tuvieron que atravesar. Cuando finalmente consiguieron llegar al inframundo, descubrieron que Hades no robó el rayo, y que además creía que Percy había robado no solo su yelmo de la oscuridad, sino también el rayo. Confundido, el chico revisó su mochila, descubriendo que tenía el rayo en ella, por lo que se vieron obligados a escapar con la ayuda de las 3 perlas que el padre del chico le había dado, dejando a Sally, la madre de Percy, en el inframundo. Al regresar al mundo mortal, descubrieron las verdaderas intenciones de Ares. Quería que los dioses fueran a la guerra. Se desató entonces una lucha entre Percy y el dios, que finalmente terminó huyendo. Percy devolvió entonces el yelmo de la oscuridad y el rayo, mientras que Grover y Annabeth regresaron al campamento. Cuando Percy fue envenenado por Luke, el chico le explicó a Annabeth que Luke en realidad era un agente de Cronos, noticia que le sentó mal a la chica, ya que se negaba a creer que su amor secreto fuera capaz de hacer algo así. Cuando finalizó el verano, Annabeth decidió volver a casa de su padre, con quien estuvo por un tiempo. Más tarde, se encontró con Percy para contarle lo que había sucedido en el campamento durante su ausencia, cuando el chico fue atacado por gigantes mientras se encontraba en clase de gimnasia, por lo que Annabeth lo defendió y regresó con él al campamento de mestizos. Allí, descubrieron que el árbol de Thalía había sido envenenado, por lo que los límites del campamento estaban debilitados. Tras esto, Annabeth descubrió que Grover había encontrado el velloncino de oro. Esa misma noche, delante de todo el mundo, le pidió a Tántalo, el nuevo director del campamento, que les diera permiso para una misión en busca del velloncino. Este aceptó, pero le dio la búsqueda a Clarisse. Sin embargo, esa noche, Tyson, Percy y Annabeth se colaron a bordo de un barco que pasaba cerca del campamento, con la ayuda de Hermes y Poseidón, para buscar el velloncino por su cuenta. En el transcurso, atravesaron distintos obstáculos. El más relevante fue uno en el que Percy tuvo que salvar a Annabeth de nadar hacia la isla de las sirenas, suceso que puso en evidencia uno de los mayores conflictos de este personaje, su orgullo. Pronto consiguieron llegar a la isla de Polifemo, donde Annabeth intentó engañar al cíclope, lastimándose en el proceso.
Pese a esto, lograron recuperar el vellocino dorado y en el camino de regreso, Annabeth lo usó para curarse. Poco después, fueron capturados por Luke, pero no logró quitarles el vellocino, ya que Clarice lo había llevado consigo de regreso al campamento. Annabeth se vio obligada a ver a Luke y Percy luchar entre sí, pero Quirón y el grupo de centauros aparecieron de pronto en su rescate y los llevaron de vuelta al campamento. El vellocino cumplió con su objetivo y trajo de vuelta la vida a Thalia. Cuando Annabeth, Percy y Thalia regresaron a la escuela para ayudar a Grover a llevar a algunos semidioses de vuelta al campamento mestizo, se vieron atacados por un inesperado monstruo. La lucha hizo que Annabeth cayera por un acantilado, dejándola en las garras de la criatura, quien la llevaba cautiva hacia su amo, Luke. El chico usó a Annabeth para hacer que la diosa se apoderara del cielo, liberando así a Ares. También aprovechó la ocasión para atraer a los otros semidioses hacia él. Mientras tanto, Percy, Grover, Thalia, Zoe y Bianca emprendieron una búsqueda con el objetivo de salvar a Annabeth, y aunque consiguieron recuperarla, Zoe y Bianca murieron en el proceso. Una vez de vuelta en el campamento, Percy y Annabeth descubrieron accidentalmente una entrada al laberinto bajo la pila de rocas conocida como el Puño de Zeus. Annabeth notó de inmediato que aquella entrada podía ser utilizada por el ejército de Luke para invadir el campamento. Allí, el oráculo le dio a Annabeth su primera misión para liderar, lo que causó un gran conflicto en ella debido al nivel de responsabilidad que se le había asignado. El oráculo de Elfos le dio una profecía que la asustó bastante y ella se negó a decir la última línea. Percy, Grover y Tyson la acompañaron y a medida que entraron en el laberinto, se enfrentaron a muchos monstruos. Annabeth se enfrentó a la Esfinge y resolvió sus enigmas, que eran en realidad preguntas aleatorias, no lo suficientemente difíciles y un insulto a su inteligencia. Annabeth creyó que Percy iba a morir cuando el monte St. Helens entró en erupción, por eso justo antes de irse y que él fuera a distraer a los telquines, lo besó para darle buena suerte. Sin embargo, Percy no murió, sino que fue despedido por la erupción hacia la isla de Calipso. Cuando volvió, Annabeth lo vio mientras estaba quemando su mortaja creyendo que estaba muerto, y lo abrazó con fuerza, pero lo dejó rápidamente cuando se dio cuenta de que estaba haciendo una gran escena frente a los demás campistas. Pero cuando se enteró de lo que había pasado y el lugar donde había estado, se sintió celosa y no pudo evitar molestarse. Poco después encontraron a Luke, que se había convertido en un recipiente de Cronos. Después de una batalla, Luke y su ejército se vieron obligados a volver de nuevo al laberinto, causando muchas bajas. El verano siguiente es cuando estalló la batalla de Manhattan. En esta, Annabeth participó activamente usando el Plan 23 para activar todas las estatuas de Nueva York, con el fin de que los ayudaran en la batalla contra el ejército de Cronos. Durante la batalla, Annabeth salvó a Percy de morir cuando recibió una puñalada con una daga envenenada que iba dirigida al punto débil del chico, la parte baja de la espalda. Finalmente, Annabeth descubrió de quién hablaba la profecía realmente, y era Luke. Le dijo a Percy que le diera a Luke su cuchillo para que pudiera apuñalarse a sí mismo, lo que desterró a Cronos de su cuerpo. Mientras celebraban el cumpleaños número 16 de Percy, el chico tomó valor y le confesó a Annabeth sus sentimientos hacia ella. Clarice y los otros campistas que estaban en el lugar tiraron a Percy y a Annabeth en el lago de las canoas, pero esto no arruinó el momento, ya que Percy creó una burbuja de aire que los mantuvo a salvo mientras se besaban. Annabeth y Percy tuvieron una relación amorosa durante los siguientes meses hasta que todo se volvió a complicar. Una noche, Annabeth despertó descubriendo que Percy había desaparecido. Cuando Jason, Piper y Leo llegaron al campamento y afirmaron desconocer la ubicación del chico, Annabeth creyó que lo había perdido, pero, tras una agotadora búsqueda, descubrió que Percy en realidad estaba a salvo y se encontraba en el campamento Júpiter. Una vez llegó, tuvieron un conmovedor reencuentro que fue interrumpido cuando el barco en el que Annabeth venía disparó contra el campamento, forzándolos a retirarse. Tras esto, viajaron a Roma para salvar a Nico de un par de gigantes. Annabeth estaba preocupada por su último encuentro con su madre,
Atenea le había dicho que la vengara y destruyera a los romanos, ya que no eran más que unos farsantes. Le dio a Annabeth una moneda dorada con el símbolo de búho y una rama de olivo, con una inscripción griega del otro lado. Atenea instó a Annabeth a que buscara el símbolo del búho y una vez lo encontrara, siguiera el camino y la vengara. La chica intentó librarse de la moneda en varias ocasiones, pero todos sus intentos fueron en vano, ya que ésta siempre regresaba a su bolsillo, tal y como sucedía con la espada de Percy. Cuando llegaron a Roma, Annabeth decidió emprender su propio camino en busca de la marca de Atenea. Percy la convenció entonces de dejarlo ir con ella, por lo que pasaron la tarde juntos en Roma, pero se vieron obligados a separarse cuando llegaron los dioses del río en busca de Annabeth para que continuara la búsqueda de la marca. Se separaron y Annabeth empezó las pruebas de los hijos de Atenea: bordado, sabiduría, astucia, conocimiento y lidiar con su aracnofobia, luchando con la mismísima Aracne. Pero ella logró engañarla, haciéndole creer que podía exhibir su arte en el Olimpo si hacía un diseño para ella. La chica le mostró el diseño de la trampa china para dedos gigantes y Aracne usó entonces toda la seda que había utilizado para envolver a Atenea, justo lo que Annabeth esperaba que hiciera. De esta forma, liberaría la estatua. Luego, la engañó para que cayera en la trampa y pudieran atraparla. Aracne se enfureció y terminó rompiendo el suelo, abriendo un agujero que iba directo al Tártaro. Cuando llegaron sus amigos a rescatarla y llevarse la estatua gigante, Annabeth se cayó, y aunque Percy logró sostenerla, ambos cayeron juntos hacia el Tártaro. Con su llegada, comenzó también una nueva aventura que los encaminaba hacia las puertas de la muerte. Se aventuraron a través del Tártaro luchando juntos en el proceso, ya que, de nuevo, tuvieron que superar muchos obstáculos cuando aún se encontraban heridos y debilitados. Pero también recibieron la ayuda de un titán y un gigante que se mostraron bastante amables. Una vez llegaron a las puertas de la muerte, se encontraron con una horda de monstruos esperando para salir. También descubrieron que mientras uno de ellos escapaba al mundo superior, alguien debía permanecer en el Tártaro y mantener presionado el botón de la puerta del ascensor durante exactamente 12 minutos. Luego, debían cortar las cadenas para evitar que Gaia tuviera la oportunidad de usar las puertas de la muerte nunca más. Sin embargo, y de manera inesperada, la niebla de la muerte que los cubría desapareció, exponiéndolos a los monstruos. Luego se encontraron cara a cara con el propio Tártaro, quien había tomado una forma física. Tanto Annabeth como Percy sabían que no podían luchar contra Tártaro, ya que era un primordial. Sin otra alternativa, Annabeth y Percy entraron a las puertas de la muerte, mientras que el titán, Geppetto y el gigante Damascén sacrificaron sus vidas para salvarlos. Tras esto, se reencontraron con los otros 5 semidioses y viajaron a Atenas para detener a Gaia. Annabeth hizo parte de la pelea de los gigantes con los dioses y semidioses, pero en el proceso se cortó la pierna, derramando sangre sobre la piedra que se juntó con la sangre de Percy, despertando así a Gaia. Annabeth participó en la batalla final que se llevó a cabo en el campamento mestizo, dando vida, finalmente, a la segunda gran profecía que predecía una batalla liderada por 7 mestizos, tanto del campamento mestizo como del campamento Júpiter. Cuando parecía que todo se había normalizado, Annabeth y Percy decidieron seguir con sus estudios hasta culminarlos, con planes de mudarse juntos a Roma y asistir a la universidad. Poco después, la chica se enteró de que su primo Magnus llevaba 2 años desaparecido, por lo que ella, con ayuda de su padre, empezaron a buscarlo. Tiempo después, lo encontraron e intercambiaron información sobre los dioses griegos y los nórdicos, ya que Magnus también era un semidios. Magnus empezó entonces a entrenar con Percy, quien intentaba enseñarle cómo viajar en el mar mientras Annabeth los contemplaba. Y esta es básicamente la línea de tiempo de Annabeth en los libros de Rick Riordan hasta el momento. Es un resumen bastante breve en comparación con la cantidad de participación que tiene Annabeth en esta saga, tomando en cuenta que no solo estamos hablando de 5 libros principales y 5 spin-off, sino que también es uno de los personajes principales de la historia, y por ende uno de los que mayor participación tiene.
Annabeth sin duda es parte fundamental de la historia. Salvó a Percy en muchas ocasiones, demostró su fuerza, lealtad y valentía en muchas otras, y luchó por salvar el mundo y mantener a salvo a las personas que amaba. Y aunque es una semidiosa, podríamos pensar que en la actualidad lleva una vida normal, rodeada de sus iguales y por supuesto de la mano de Percy. ¿De qué otro personaje de esta saga te gustaría que hablara? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que si te gustan este tipo de videos, puedes apoyarme dejando un like y suscribiéndote al canal. Nos escuchamos en un próximo video.